Buenas tardes, noches o días, dependiendo de en qué momento estamos viendo esto. Yo hablaré sobre el resumen 2 del parcial 2 de la materia de programación. Primero que vimos fue básicamente lo que son ah, pues la conexión con base de datos, que fue lo la que para saber qué es la conexión a base de datos primero tendríamos que entender lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Estos generalmente los usamos cuando queremos hacer una aplicación web, tanto en PHP como en Java como en otros muchos lenguajes. Hoy en día casi todos los programas tienen conexión a base de datos, ya que la información es más segura y más fácil de almacenar. Después de eso hay que saber lo que hay diferentes tipos de bases de datos. Cada base de datos la usaremos dependiendo de el problema que tengamos enfrente. Por ejemplo, para un tratamiento mecanizado de la informática es fundamental que los datos se organicen de forma que se facilite su gestión, es decir, que el acceso a los mismos sean rápidos y eficaces. Toda base de datos está formada por uno o varios bloques de información, llamados tablas, que normalmente tendrán alguna característica en común. Hay tres tipos de tablas. Existen las tablas de registro. Una tabla de registro es la unidad elemental de información. Cada registro está formado por uno o más elementos llamados campos. Luego tenemos la tabla, que esta básicamente es un conjunto de conexos de información del mismo tipo. Cada tabla está formada por registros. Y por último tenemos un campo, que estos van a almacenar registros también. Y es que cada una de las informaciones que interesa almacena cada registro, y por lo tanto la unidad elementa información del registro. Y ahora veremos los tipos de base de datos más a profundidad. Primero tenemos la base de datos jerárquica. Es la primera en ser utilizada. Se basa en el establecimiento de jerarquías o niveles entre distintos campos de los registros, basándose en el criterio de que los campos de mayor jerarquía sean los más genéricos, y tiene una estructura arborescente, donde los nodos del mismo nivel corresponden a los campos y cada ramo un registro. Para acceder a un campo que se encuentra en un determinado nivel, es preciso localizarlo partiendo del nivel superior y distinguiendo por las ramas hasta llegar al mismo. Es evidente el problema de la altitud. Básicamente lo que tenemos es que tenemos la tabla y hasta arriba tendremos el nivel preciso, y de ahí va sacando subniveles que están sacando subniveles y a su vez otros subniveles. Esta tabla va del mayor al menor, como pueden ver. Luego tenemos una base de datos de red. Es una variación del modelo jerárquico, como pueden ver, ya que se utiliza una estructura de grafo donde existe más de una conexión entre los nodos de diversos niveles, de forma que pueden accederse por distintos caminos sin necesidad de acudir cada vez a la primera raíz. Desaparece así el concepto de jerarquía entre campos. La principal desventaja es su rigidez. Modificar la estructura de la base de datos de la red requeriría generalmente la reconstrucción de la base de datos completa. Por ejemplo, aquí ya no dependemos de la clase madre, por así decirlo, sino que todos se podrían compartir entre sí y no necesariamente teníamos que llegar hasta la raíz para los datos. Luego tenemos lo que es una base de datos relacional. El modelo relacional de datos representa todos los datos en la estructura de matriz o tabla bidimensional, donde las filas son los registros y las columnas de los campos. Las principales ventajas de la utilización de la base de datos relacionales podrían ser que actúan sobre las tablas en su conjunto en lugar de hacerlo sobre los registros. Se pueden realizar consultas complejas que utilizan varias tablas de forma simple. Son fáciles de utilizar ya que la organización física de datos es independiente de su tratamiento lógico. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos los campos, que son los circulitos, y aquí tenemos los registros, que es lo que va a ir dentro, y podemos decir obtener fácil información de estos registros ya que están conectados igual que estos. Es más fácil recopilar información. Luego vimos la creación y gestión de las sesiones.
En el trabajo de sesiones tenemos tres partes. Primero, tendríamos que crear o la abertura de la sesión. Cuando alguna página crea una sesión utilizando la función correspondiente, el servidor asocia al navegador del usuario un identificador del usuario único. El identificador se guarda en el usuario en forma de cookie, o si el navegador del usuario no permite la creación de cookies, añadimos identificador en la dirección de la página. Luego utilizamos la sesión. Si las páginas visitadas por el mismo navegador pueden guardar y recuperar información en el servidor, información que se asocia al identificador de usarlo, por lo que no es accesible a otros usuarios. La información se conserva hasta que el usuario o servidor destruyan la sesión. Destrucción o cierre de sesión. Tanto el usuario como el servidor pueden cerrar la sesión. El usuario puede destruir la sesión cerrando el navegador. El servidor puede destruir la sesión cuando alguna página utilice la función correspondiente o al cabo de tiempo determinado, definido mediante la función session set cookie parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que iniciamos con una abertura de código de PHP. Luego decimos que session start va a ser igual a session y luego ponemos entre corchetes alguna variable. En este caso sería nombre y esto va a ser igual a Pepito Conejo. Luego imprimimos que el nombre es sesión nombre. En este caso podría decirse que es que el resultado sería Pepito el Conejo. Cuando una página ha creado una sesión o ha ascendido una sesión ya existente mediante la sesión start, la página tiene acceso a la matriz sesión y contiene la variable de sesión. La matriz de sesión asociativa que se puede definir varios valores como en cualquier otra matriz. La diferencia es que la sesión es más accesible. El ejemplo siguiente muestra dos páginas, la primera página guarda información de sesión y la segunda de sesión. En este caso se ha guardado, por así decirlo, en vez de llamarle la sesión abajo, además decimos que lo imprima. Esto dependiendo de la facilidad que tú tengas para este tipo de casos, ya que la matriz es una matriz asociativa y no tiene tanta diferencia. Luego vimos las validaciones de datos en PHP. Primero, para hacer una validación de tiempo, tendríamos que descomponer la fecha en sus diferentes valores. Quisiera descomponer la muestra de fecha en sus distintos valores de día, mes y año. Esto lo hacemos con la función explode de PHP, que permite que un array con los valores preparados por separado en cada una de sus casillas. Por ejemplo, aquí decimos que fecha va a ser igual a 4 del 5 al 17 y que valores va a ser igual a explode diagonal fecha. A partir de aquí podemos empezar con validaciones. Comprobar que tienes día y mes y año. Esta parte la podemos comprobar sencillamente verificando en la array resultante y tiene exactamente tres casillas. Esto se hace con la función count de PHP, que nos devuelve el número de casillas del array. Verificar que la fecha existe en el calendario. Esta es la parte que podría hacerse difícil, pero en realidad es inmediato gracias a la función de PHP checkDate. La función checar la fecha recibe tres parámetros, el mes, día y el año. Devuelve true si la fecha existe, si el calendario false, si no tiene sentido con los valores indicados. Al final vemos que son los CSS responsivos, que se trata del diseño web adaptivo. Es una técnica de diseño web que busca la corrección de visualización de una misma página en distintos dispositivos desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles. ¿En qué consiste? Básicamente, se consiste en la armonía de los colores y temas que vamos a usar en nuestro programa. Se caracteriza principalmente por los layouts e imágenes son fluidos y se adaptan a cada pantalla. Permite reducir el tiempo de desarrollo, evita los contenidos duplicados, aumenta la habilidad de los contenidos. Pues muchas gracias por prestar atención. Mi nombre es Mara Campan Adrián Emiliano. Gracias por escuchar.